Bien, vamos a crear un proyecto con FlexiCapture con la idea de extraer información de los documentos que vamos a reconocer. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto y como los documentos que vamos a utilizar son unos certificados, pues lo vamos a llamar así, certificados. El primer paso que hay que dar es crear una definición de documentos y de los tipos de documentos de los cuales podemos crear una definición. Nos manejamos con estos cuatro: los formularios fijos, que son formularios, no tienen que ser exactamente iguales, pero más o menos fijos, más o menos iguales, pues por ejemplo las facturas de un proveedor, que suelen tener el mismo formato, o en este caso los certificados entregados por una empresa, que también suelen tener un formato bastante parecido. También hay documentos semiestructurados, en donde según el documento, la ubicación del campo desde el cual queremos extraer la información va a poder modificarse, va a poder cambiar, pues la posición, el orden de los campos, etcétera. Y en ese caso lo que tenemos que hacer es indicarle mediante diversas opciones, relaciones con otras palabras, posiciones en el texto, etcétera, de dónde ir a buscar esa información. Eso, cuando nos vamos a documentos semiestructurados que tienen una complejidad mucho mayor, lo haríamos no con FlexiCapture directamente, sino con el FlexiLayout Studio. También tenemos documentos desestructurados donde realmente pues, pueden ser, por ejemplo, cartas, cosas de este estilo, donde no hay no se necesita decir, bueno, pues es este campo del cual queremos extraer información, ¿vale? No está el campo en una ubicación precisa. Y por último, el conjunto de documentos, ¿vale? Que son grupos de documentos que están relacionados, pero no nos va a servir con tener una sola definición de documento, sino que tiene que ser un poco más complejo y hay que crear diferentes definiciones según el tipo de documento, ¿vale? Para esos grupos. Bueno, el primer ejemplo lo vamos a hacer con un formulario. Le vamos a decir dónde están las imágenes, nos vamos a ir a esta carpeta de Teban-Lev, donde tenemos diferentes certificados. Vamos a coger uno de ellos y nos vamos a ir al siguiente. Le vamos a dar un nombre, ya que es Teban-Lev, pues le vamos a llamar igual, como el cliente, ¿vale? Aquí tenemos los diccionarios que está utilizando en el reconocimiento de estos documentos. Realmente podemos ir incluyendo más diccionarios porque eso siempre va a ayudar al reconocimiento. Y podría ser que, por ejemplo, pues que tenga varios idiomas o tenga palabras en un idioma y otras en otro, etcétera, etcétera. O que puede haber pues algunos que estén en español, otros están en holandés, o siempre va a haber algo en inglés, yo qué sé. En caso de duda, metemos los diccionarios que siempre nos van a ayudar a que el reconocimiento sea más fácil, ¿vale? Vamos a siguiente. En este caso no tenemos que marcar nada, ya iremos encontrando a ver si son marcas de verificación o texto lo que tiene que reconocer. Las marcas de verificación son los típicos checks, y texto, pues bueno, es reconocer texto del OCR, del reconocimiento que ha hecho. Y las marcas de verificaciones, si por ejemplo tiene casillas que hay que marcar con una X o con un check, pues eso sería lo que habría que reconocer. Vale, lo finalizamos. Y aquí tenemos el documento que le hemos proporcionado, ¿de acuerdo? Y aquí la sección de documento. A esta sección, en principio, le podríamos crear tantas secciones como nos hiciera falta, pues para, por ejemplo,
documentos diferentes pero del mismo grupo, por ejemplo, que hubiera más certificados pero de otras empresas, etcétera, etcétera. Esto ya sería un poco más complejo, pero bueno, podríamos ir creando el número de secciones que necesitáramos, ¿vale? Bueno, aquí simplemente a esta sección le voy a llamar, pues por ejemplo, reconocimiento de Bandef y ya está. Bueno, cualquier nombre está bien. Y aquí, bueno, en las propiedades es importante decirle que queremos que se permita el moldeado de la ubicación de los campos. El moldeado es esta forma de moldear, es como le llaman en la versión en español al training, al entrenamiento de la herramienta para reconocer dónde están los contenidos, ¿vale? La herramienta tiene la capacidad de aprender o ir aprendiendo dónde ir a buscar las cosas según van ocurriendo casos y va teniendo más información, ¿de acuerdo? Vamos a añadir algunos campos, nada, solo vamos a crear un par de campos. Vamos a crear un campo que, por ejemplo, se llame empresa, ¿de acuerdo? Es importante que puede tener región y que debe estar asociado, aceptamos. Y otro campo que se llame, por ejemplo, certificado, número de certificado. Número certificado, que también puede tener región y debería estar asociado. Aceptamos. Fijaros que hay diferentes opciones a la hora de crear un campo, por ejemplo, las marcas que decíamos antes, o un grupo de marcas, no son una, sino pues a lo mejor es un formulario donde hay que ir poniendo X, los códigos de barra, que en este caso aquí no tenemos, pero en muchos documentos hay un código de barras y podríamos crear un campo para reconocer ese código de barras, una imagen, por ejemplo, pues el logotipo, o tablas, por ejemplo, podríamos decirle que queremos que reconozca esta tabla, le tendríamos que decir qué columnas tiene para que hiciera un reconocimiento de toda la tabla y cogiera todos los valores que hay en todas las filas de las columnas que le diéramos. Bueno, en este caso va a ser así de sencillo, nuestro formulario va a quedar como aquí abajo con empresa y número de certificado. Bueno, pues lo vamos a salvar. Ya estaría. Y cerramos. Ya tenemos aquí nuestra definición de documento y ahora lo que tenemos que hacer es publicarla para que quede asociada a este proyecto, ¿de acuerdo? Si no se publica no podemos utilizarla. Bien, ya está publicada. Ahora lo que vamos a hacer es que aquí vemos que tenemos varios tipos de lotes, pues lotes de pruebas, lotes de trabajo, lotes de moldeado de la extracción de campos y de moldeado de clasificación. Vamos a crear un lote, nos vamos a ir al de moldeado de extracción de campos, que es en el que vamos a entrenarle para que coja la información. Bueno, aquí tenemos la plantilla que hicimos cuando preparamos el documento. Vamos a tomar esa plantilla, vamos a seleccionar esa variante, podríamos tener otras variantes, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer aquí es cargar, pues por ejemplo, 3 imágenes para explicarle a FlexiCapture a dónde tiene que ir a buscar la información. Nos dice que está trabajando con tareas en segundo plano y aquí ya va reconociendo, ya están las 3, vale. Aquí tenemos los dos campos que hemos preparado, el de empresa y el del número de certificado. Ok, le vamos a decir que el de empresa es este y que el número de certificado es este. Lo salvamos. Aquí hacemos lo mismo, vemos que aquí es un poquito diferente, está en negrita, está un poquito diferente de posición. También el número de certificado tiene una posición un poquito diferente.
pero bueno, le vamos dando la información y él va aprendiendo más o menos. Para que aprenda de todas maneras, vamos a coger estos tres documentos, nos vamos a ir al proyecto y al moldeado de campos. Este moldeado es ese training, ese aprendizaje que hace él, de dónde están las informaciones que tiene que ir a buscar, y vamos a pedir que haga esa formación. Vale, ya lo ha hecho, y ahora directamente nos vamos a ir a crear un lote de trabajo en el cual vamos a cargar ya todas las imágenes que son de .tif, que pueden ser pues escaneos o que me han enviado por correo electrónico, etcétera, etcétera, de todos estos certificados. Me avisa que se pone a trabajar, que hay tareas en segundo plano, podría estar haciendo otra cosa, va cargando los 10 archivos que tenemos, ¿vale? Ya están cargados. Ahora aquí se supone que va a empezar a reconocerlos, vale. Ya va reconociendo, y de los primeros me va diciendo que están listos para exportar porque ha reconocido el 100% de los dos campos que teníamos para extraer la información. Podemos ir haciendo comprobaciones así aleatorias, ir viendo alguno y otro y decir, a ver, pues sí. Y aquí, sin embargo, nos aparece esta banderita de aviso porque aquí algo ha pasado. Y ha pasado que el número de certificado no ha conseguido entenderlo. Se lo vamos a dar nosotros en este caso y salvarlo. Y bueno, pues ya lo añade, por así decir, a su aprendizaje de dónde están las cosas. Y ya tenemos todos los documentos listos para ser exportados. Ahora, en la exportación tenemos diferentes opciones. Podemos exportar a un archivo de... Podríamos, por ejemplo, crear una carpeta que sea salida y dentro de esa carpeta pues exportar los datos, ¿vale? Lo que haríamos sería bueno, solo hemos exportado uno, ¿vale? Que es este, el que estábamos seleccionando. Vamos a exportar todos. Vamos a borrar este. Vamos a exportar todos. Vale, y ahora ya tendríamos un Excel por cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Con esos datos. Podemos también cambiar la configuración y decirle que queremos que exporte todo a un solo documento, ¿vale? Que se va a llamar datos. Aquí está datos. ¿De acuerdo? Bueno, podemos ir configurándolo de diferentes maneras y también podríamos exportarlo a la base de datos. Yo aquí tengo en SQL Server Express pues una instancia que tengo ya preparada para exportar mis datos a un SQL. Vamos a ver si acaba. Tarda un poquito más. Bueno, ya está casi. Vale, ya lo ha llevado a SQL. Yo tengo por aquí el Management Studio,
Voy a refrescar esta base de datos y ahora ya me tiene que aparecer este Banlev, ¿vale? Que tiene esta tabla con la página de imágenes de cada uno de los documentos y los datos que le hemos pedido que extraiga.